Desde que llegué a Coldwater, supe que estaba en el culo del mundo. Rodeada por kilómetros de nieve y bosque, esta prisión se alzaba como un monstruo de concreto en medio de la nada. Aquí no había escapatoria, o morías congelado afuera, o te pudrías lentamente adentro. Mi celda daba a un corredor oscuro que los guardias llamaban el pasillo de los susurros. Siempre estaba cerrado con cadenas gruesas y oxidadas, y nadie se acercaba a él. La historia decía que ese lugar había sido sellado hacía décadas después de un motín. Los presos que estuvieron allí desaparecieron uno por uno, y los pocos sobrevivientes que sacaron estaban tan destrozados que no podían ni hablar. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo extraño, un murmullo bajo, como si alguien estuviera rezando. Pero no era un rezo cualquiera, era un idioma que no entendía, lleno de sonidos guturales y espeluznantes. «¡Cállense, malditos!», grité, pensando que eran los idiotas de la celda de al lado. Pero el murmullo no venía de ellos, venía del pasillo de los susurros. El sonido era como un taladro en mis oídos, constante, húmedo, como si alguien susurrara con la boca llena de saliva. Me levanté de la cama y caminé hacia las barras de mi celda. Era tarde, los otros reclusos dormían o fingían hacerlo. Solo yo parecía escucharlo. Debe ser el viento, me dije, aunque sabía que en Coldwater no había ventanas cerca de las celdas. Ese sonido venía de algo o alguien, y mi estómago empezó a retorcerse con una mezcla de curiosidad y asco. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que las luces se apagaban, el murmullo regresaba. Algunas veces, podía jurar que el tono cambiaba, como si fuera una conversación entre varias voces. Y otras veces, podía escuchar algo más. Risas. No humanas. Era como si una hiena estuviera siendo estrangulada mientras intentaba burlarse de mí. Un viejo al que llamaban Smokey, que llevaba 20 años en Coldwater, me advirtió: «No metas las narices, chico. Ese pasillo es un agujero. Una vez que te agarra, no te suelta». «¿Qué demonios hay ahí?», le pregunté una noche, cuando el ruido se hizo insoportable. Smokey me miró con ojos vidriosos, como si reviviera algo terrible. «Hombres. O lo que queda de ellos». No quiso decirme más, pero eso solo hizo que mi curiosidad creciera. Decidí que iba a entrar. Necesitaba saber qué estaba pasando en ese maldito pasillo. La oportunidad llegó durante un apagón. Era raro que Coldwater perdiera electricidad, pero aquella noche las luces parpadearon y se apagaron completamente. El caos estalló, gritos, golpes en las puertas, y el eco de risas nerviosas llenaron los pasillos. Los guardias tardaron en reaccionar, y yo aproveché para deslizarme fuera de mi celda. El pasillo estaba bloqueado con cadenas gruesas, pero había un hueco en el marco de la puerta, lo suficientemente grande para que un hombre flaco como yo pudiera colarse. Me deslicé adentro y lo primero que sentí fue el olor. Era un hedor espeso, agrio, como carne podrida y algo más, algo metálico, como sangre vieja. La oscuridad era casi total, pero mi vista empezó a adaptarse. Las paredes estaban cubiertas de algo que parecía moho, pero no era verde ni negro, era de un color rojizo y pulsaba como si tuviera vida. Caminé despacio, tratando de no hacer ruido, pero cada paso resonaba como si alguien estuviera siguiendo mis movimientos. Fue entonces cuando lo vi, un bulto en el suelo, apenas visible en la penumbra. Me acerqué, y mi corazón casi se detiene. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba seco, como si lo hubieran momificado, pero sus ojos estaban abiertos y me miraban fijamente. Tenía la boca torcida en una sonrisa grotesca, como si hubiera muerto en medio de una risa forzada. De repente, el murmullo volvió, pero esta vez estaba dentro de mi cabeza. Me giré, buscando la fuente, pero no había nadie. Las paredes parecían acercarse, y los susurros se transformaron en gritos desesperados. Eran voces humanas, pidiendo ayuda, pero entremezcladas con gruñidos y risas demenciales. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Algo frío y viscoso se enredó en mi tobillo, como una lengua, y me jaló hacia el suelo. Sentí como algo se arrastraba sobre mí, algo que no podía ver, pero que se reía en mi oído. Intenté gritar, pero una mano invisible cubrió mi boca. Entonces, lo vi claramente, un hombre alto, delgado,
con la piel estirada sobre los huesos, como si fuera un cadáver andante. Sus ojos eran dos pozos negros, y su boca no tenía labios, solo dientes amarillos y afilados. «Bienvenido a casa», murmuró, y su aliento era como ácido en mi rostro. Logré soltarme y corrí de vuelta hacia la salida. Las paredes parecían estar vivas, moviéndose, cubiertas de manos que intentaban agarrarme. Cuando llegué a la puerta, la luz regresó de golpe, y los guardias me encontraron tirado en el suelo, sangrando por los oídos y las uñas. Me encerraron en aislamiento después de eso. Dijeron que estaba loco, que nadie podía entrar en ese pasillo porque había estado cerrado con candados todo el tiempo. Pero yo sé lo que vi. Y ahora, cada vez que intento dormir, escucho los susurros. Me están llamando. Dicen que las cárceles no son solo prisiones de concreto y hierro, sino cementerios de gritos, odio y desesperación. Las paredes, si pudieran hablar, no contarían historias de redención ni de justicia. Hablarían de los horrores que los hombres se hacen entre ellos, de las cosas que se pudren en la oscuridad y de los secretos que jamás deberían salir a la luz. En Redgate, una prisión olvidada por el sistema y devorada por el tiempo, los secretos no se quedan enterrados. Aquí, los hombres no solo mueren, desaparecen. No importa cuán duros sean, cuán despiadados, ni cuántos crímenes hayan cometido, todos tiemblan cuando escuchan ese número, 346. No soy un santo. Si terminaste en un lugar como Redgate, es porque hiciste algo que nadie puede perdonar. No sé qué fue lo que hice peor, si cortarle la garganta a mi socio mientras dormía o llevarme la bolsa con el dinero de su familia después. Al final, el juez no tuvo piedad, y yo tampoco esperaba que la tuviera. Cuando me trasladaron a Redgate, pensé que podría manejarlo. Había oído las historias, el sitio más violento del estado, un basurero de seres humanos donde los guardias no daban una mierda si vivías o morías. Perfecto, pensé. Yo ya había matado antes, y no planeaba detenerme si alguien se metía conmigo. El camión que nos llevó hasta allá olía a sudor rancio, sangre vieja y vómito. Los otros presos evitaban mirarse, pero yo podía sentir la tensión en el aire, como si todos supieran algo que yo no. Solo un tipo, un viejo calvo con cicatrices en el rostro, se atrevió a hablarme. «Primera vez en Redgate, ¿eh?» Asentí, sin muchas ganas de conversación. «Te daré un consejo», dijo, encendiendo un cigarrillo que no sé de dónde había sacado. «Si te asignan a la celda 346, di que no. Pide cualquier otra, aunque sea en aislamiento. Pero no entres ahí». Lo miré, confundido. ¿Qué carajos tenía de especial una celda? Pero el viejo no dijo más. Solo soltó una carcajada seca, sacudió la ceniza del cigarrillo y se quedó mirando al suelo. Redgate era un infierno, tal como me lo habían descrito. Los guardias eran peores que los presos, los golpes eran comunes, y los gritos nunca paraban, ni de día ni de noche. Pero había algo más en ese lugar, algo que hacía que la piel se me erizara. Las paredes estaban cubiertas de garabatos hechos con uñas y sangre seca, y en algunos rincones había símbolos que parecían salidos de un ritual satánico. Mi celda era la 22, un agujero sucio que apestaba a orina y sudor. Mi compañero de celda, un tipo llamado Marcus, apenas me dirigía la palabra. Pero una noche, mientras el viento aullaba afuera y las luces parpadeaban, me habló por primera vez. ¿Has oído de 346? Me preguntó en voz baja, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Negué con la cabeza. Es una celda vacía, ¿sabes? Nadie entra ahí desde hace años. Pero algunos dicen que aún hay alguien dentro. Me reí. Era una estupidez, un cuento para asustar a los novatos. Pero Marcus no se reía. De hecho, su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. Dicen que hace años, un tipo fue encerrado allí. Era un asesino, un cabrón que se cargó a toda su familia. Le cortó la lengua a su esposa y les arrancó los ojos a sus hijos antes de apuñalarlos. Pero nunca mostró arrepentimiento. De hecho, decía que no había sido él, que algo lo obligó a hacerlo. ¿Y qué pasó con él?
Pregunté, fingiendo interés. Se supone que lo ejecutaron, pero su cuerpo nunca salió de esa celda. Esa noche, no pude dormir. No porque creyera en las historias de Marcus, sino porque, en el silencio de la noche, juraría que escuché un sonido. Era un golpe suave, rítmico, como si alguien estuviera golpeando una pared o una puerta. El día que vi la puerta de la celda 346, algo cambió en mí. Estaba en un ala de la prisión que se usaba como depósito, o eso decían los guardias. Pero allí estaba, una puerta de hierro oxidada, con el número pintado en negro. Había algo mal en esa puerta. Los bordes estaban corroídos, como si algo ácido hubiera intentado salir desde adentro. Me acerqué, curioso, y sentí un frío extraño, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Fue entonces cuando escuché la voz. «Ayúdame». No era un susurro, ni un grito. Era una voz profunda, gutural, que parecía venir de dentro de mi cabeza. Di un paso atrás, asustado, pero no pude alejarme. Algo me atraía hacia esa puerta, algo que no podía explicar. Un guardia me encontró minutos después y me sacó a rastras de allí. ¿Eres idiota?, me gritó. Nadie se acerca a esa maldita celda. Quise decir algo, pero las palabras no salieron. Porque mientras el guardia me arrastraba por el pasillo, pude ver algo a través de la pequeña ventanilla de la puerta. Un ojo. Amarillo, inyectado de sangre, mirándome fijamente. Esa mirada no me abandonó. Durante días, no podía cerrar los ojos sin ver ese maldito ojo amarillo, rodeado de venas rojas como raíces podridas. Lo peor no era el recuerdo, sino la sensación. Sentía que me estaba mirando incluso cuando no estaba cerca de la celda 346. Marcus me lo notó. Pareces un jodido fantasma, hombre. Te acercaste a la 346, ¿verdad? No le respondí, pero mi silencio lo confirmó. El tipo se apartó de mí, como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, volvió ese ruido. Golpes, suaves al principio, luego más fuertes. Es tu imaginación, me repetí, pero pronto me di cuenta de que no era solo eso. Alguien estaba tocando las paredes de mi celda, pero no venía de afuera. El sonido venía de adentro. Salté de la cama y encendí la luz, buscando algo, cualquier cosa, pero no había nadie. Marcus roncaba en su litera, ajeno a todo. Fue entonces cuando vi algo que me dejó helado. En la pared, justo sobre mi cama, había marcas. Rayones largos y profundos, como si alguien hubiera arañado el concreto con uñas afiladas. Esa noche no dormí. Pasaron semanas antes de que volviera a escuchar algo extraño, pero cuando ocurrió, fue peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Era de madrugada, y yo estaba en el patio, fumando un cigarro que había comprado con lo poco que me quedaba de dinero. El aire estaba frío, y el cielo estaba cubierto de nubes oscuras. Entonces lo escuché, mi nombre. Elliot. Era un susurro, bajo pero claro. Me giré, buscando quién me estaba llamando, pero el patio estaba vacío. Solo estábamos yo y las sombras. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte. Elliot, ven. La voz venía de los pasillos, de donde estaba la celda 346. Algo en mi interior me decía que no fuera, que me quedara donde estaba. Pero no podía. Mis pies comenzaron a moverse solos, llevándome hacia esa maldita puerta. Cuando llegué, la vi abierta. La celda 346 estaba abierta, y la oscuridad dentro era absoluta. Un hedor me golpeó en la cara, un olor a carne podrida, azufre y sangre vieja. Sentí náuseas, pero algo me obligó a entrar. Apenas crucé el umbral, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Dentro, el aire era más denso, como si estuviera bajo el agua. Las paredes estaban cubiertas de marcas, símbolos que no entendía pero que parecían grabados con uñas y dientes. En el centro de la celda, había una figura sentada en el suelo, inmóvil. Era él. El prisionero 346. Su cuerpo era un cadáver en movimiento. La piel estaba pegada a los huesos, amarillenta y reseca, como si estuviera muerto hacía años. Pero sus ojos estaban vivos,
brillaban con un odio que me atravesó como una lanza. «Tú también estás atrapado», murmuró, y su voz era un gruñido profundo que resonaba en mi cráneo. «Ellos nunca me dejaron salir». «¿Quiénes?», logré preguntar, mi voz apenas un hilo. «Las paredes. Las sombras. Ellos se alimentan de nosotros. Primero te susurran, luego te llaman, y al final, te devoran». Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se levantó de golpe. Su cuerpo no se movía como algo humano, sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, como un insecto. Me acerqué a la puerta, intentando abrirla, pero estaba cerrada con un candado que no había visto antes. «Déjame salir», grité, golpeando la puerta. Pero nadie me escuchaba. Detrás de mí, el prisionero 346 se reía, una risa que no era suya. Era como si 1000 voces estuvieran riendo a través de él. «Ya eres uno de ellos, Elliot. Ya eres mío». Me encontraron horas después, tirado en el suelo de la celda 346. Los guardias dijeron que estaba gritando y golpeándome contra las paredes, pero yo no recuerdo nada de eso. Lo único que recuerdo es su voz, resonando en mi cabeza. «Nunca lo dejaron salir, y ahora tú tampoco saldrás». Desde entonces, las paredes de mi celda tienen marcas. Marcas que yo no hice, pero que aparecen cada noche. A veces, en la oscuridad, puedo escuchar los golpes de nuevo. Y sé que algún día, alguien más escuchará mi voz. Nunca fui santo, ni mucho menos. Mi vida siempre estuvo plagada de malas decisiones, de caminos torcidos que yo mismo elegí. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en ese lugar. Si supiera entonces lo que sé ahora, habría preferido morir antes de cruzar esos malditos muros. Me encerraron en Redwood, una prisión de máxima seguridad construida en medio de la nada. Desde el momento en que llegas, sabes que no saldrás vivo. Las paredes están cubiertas de grafitis viejos, marcas hechas por prisioneros que nunca volvieron a ver la luz del sol. El ambiente apestaba a sudor, orina y desesperación. No era solo una cárcel, era un purgatorio. La primera vez que escuché sobre la celda 17 fue en mi segundo día. Estaba en el comedor, tratando de no hacer contacto visual con nadie, cuando un veterano, un tipo con cicatrices en los brazos y ojos hundidos, se sentó frente a mí. «Te pusieron en el bloque C, ¿verdad?», me dijo sin presentarse. Asentí, tragando el nudo en mi garganta. «Mantente alejado de la celda 17. Si te toca compartirla, reza para que no sea de noche». No le di importancia. Pensé que era uno de esos cuentos que los presos inventan para asustar a los novatos. Pero conforme pasaron los días, escuché más historias. Cada una peor que la anterior. Según decían, la celda 17 había pertenecido a un hombre llamado Elias Kane, un asesino en serie que aterrorizó a 3 estados durante los años 80. Kane no solo mataba, torturaba, mutilaba y dejaba símbolos extraños en las paredes con la sangre de sus víctimas. Había algo ritual en sus crímenes. Algo oscuro. Cuando lo atraparon, lo enviaron a Redwood. Lo encerraron en la celda 17, y fue ahí donde las cosas se volvieron extrañas. Los guardias aseguraban escuchar gritos en las noches, a pesar de que Kane estaba solo. Algunos juraban ver sombras moviéndose en las cámaras de seguridad, incluso cuando no había nadie. Una noche, encontraron a Kane muerto en su cama. El informe oficial decía que se suicidó, pero los rumores decían otra cosa. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos, los mismos que dejaba en sus víctimas. Una semana después, me asignaron a la celda 17. Supongo que era cuestión de tiempo. La prisión estaba superpoblada, y los guardias no tenían tiempo para leyendas. Cuando me llevaron, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La puerta de metal se cerró con un estruendo, dejándome solo en ese espacio estrecho. Las paredes estaban cubiertas de garabatos, algunos eran nombres, otros frases inconexas. Pero lo que más me inquietó fueron los símbolos grabados en las esquinas. Eran idénticos a los que describían las historias. Las primeras noches fueron tranquilas.
O eso pensé. Pero luego comenzaron los susurros. Al principio, creí que eran los otros presos hablando entre ellos. Pero pronto me di cuenta de que venían de dentro de la celda. Eran palabras ininteligibles, pronunciadas con una voz áspera y cavernosa. Intenté ignorarlas, convencerme de que eran producto de mi imaginación. Pero no podía. La voz parecía estar en mi cabeza, como si algo estuviera intentando abrirse paso en mi mente. La cuarta noche, me desperté con una sensación de asfixia. Algo estaba sentado sobre mi pecho, inmovilizándome. Abrí los ojos y vi una figura oscura, con ojos brillantes como brasas. Intenté gritar, pero no podía. El ser se inclinó sobre mí y susurró algo en mi oído. No entendí las palabras, pero sentí su significado: eres mío. Cuando desperté, estaba solo, pero había marcas en mi cuerpo. Rasguños profundos en mi pecho y brazos, como si algo me hubiera atacado mientras dormía. Le conté a los guardias, pero se rieron de mí. Decían que era un loco más, que me estaba inventando cosas para llamar la atención. Pero yo sabía que era real. Con el tiempo, las noches se volvieron más perturbadoras. La figura oscura no solo me visitaba, comenzaba a invadir mis pensamientos durante el día. Veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, escuchaba risas burlonas cuando estaba solo. Sentía que algo estaba dentro de mí, creciendo, tomando control. Un día, durante el recuento, uno de los presos intentó atacarme. No sé qué me pasó. Fue como si algo se activara dentro de mí. Lo golpeé con una fuerza que no sabía que tenía. Cuando los guardias nos separaron, el hombre estaba inconsciente, con la mandíbula rota y el rostro cubierto de sangre. Esa noche, la voz en mi cabeza me felicitó. Lo hiciste bien. Eres un digno sucesor. Sucesor. Esa palabra me heló la sangre. Empecé a buscar respuestas. Había un viejo en el bloque C que sabía mucho sobre la historia de la prisión. Le ofrecí todo lo que tenía a cambio de información. Lo que me contó me dejó sin aliento. Elias Kane no había muerto realmente. Al menos, no del todo. Según el viejo, había realizado un ritual antes de morir, un pacto que le permitió atar su alma a la celda 17. Estaba buscando un cuerpo, alguien lo suficientemente fuerte como para continuar su obra. Y yo era su elegido. Las semanas siguientes fueron un infierno. Kane comenzó a tomar control. Perdía la noción del tiempo, despertando con las manos cubiertas de sangre sin recordar lo que había hecho. Una noche, me encontré grabando símbolos en las paredes, los mismos que él usaba. Podía sentirlo dentro de mí, riendo, disfrutando de mi sufrimiento. Sabía que no había escapatoria. Si moría, su espíritu encontraría a otro. Pero si me quedaba, terminaría convirtiéndome en él. Decidí hacer lo impensable. Robé una navaja durante una pelea en el comedor y esperé a la noche. Cuando sentí que Kane estaba más fuerte, tomé la hoja y comencé a grabar los símbolos en mi propio cuerpo. Era la única forma de atraparlo, de encerrarlo conmigo para siempre. Mientras escribo esto, sé que no tengo mucho tiempo. Los guardias están en camino. Pero si alguien encuentra estas palabras, escúchame bien, nunca entres en la celda 17.